Bueno, shalom para todos, el Todopoderoso los bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Texto Incómodo. Hoy veremos algo bien chévere, hemos ido hilando un camino desde que nos cuestionamos cómo podemos definir esto como la palabra de Dios. Hemos ido revisando su composición, el canon, el tipo de literatura que maneja la Biblia, y hoy veremos algo bien interesante. La pregunta que nos incomodará hoy es preguntarnos qué tan fieles serán los textos que tenemos hoy en nuestras manos en relación a los originales. ¿Qué deberíamos pensar en ese respecto? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos mantener una confianza después de tantos ya miles de años de esos textos? Así que hay que partir desde la óptica de siempre, ¿no? Saber que esto no siempre fue un libro. Esto es una compilación. Nunca se planificó, no hubo alguien que dijo, vamos a escribir la Biblia. Eso no existe tal cosa como esa, sino ha sido una compilación de manuscritos, de tradiciones, de historias, de leyes, bueno, de muchas cosas. Y después de miles de años uno se pregunta, venga, ya hablamos acerca de qué tan verdadera sea la Biblia, ya hablamos de cómo se definieron muchas cosas, pero falta algo todavía muy grueso, y cómo sabemos que esto que tenemos hoy es fiel a ese texto que alguna vez se escribió, a esas historias, ¿no? Entonces, antes de ser impresa, antes de ser traducida, antes de ser compartida, esto fue una compilación de manuscritos. Empecemos desde ahí. Ya definimos cómo se convirtió en textos, listo. ¿Qué es lo que primero se organizó? Pues manuscritos. Escritos a mano, recopilados durante siglos y administrados por comunidades y por tradiciones. Y en ese proceso pues está esa pregunta incómoda que les digo, es qué tan fiel puede ser los textos con los que contamos hoy en día en las versiones que tenemos. Porque les voy a decir la verdad, estos textos no son originales. De hecho, es la traducción de copias. Es decir, esos manuscritos que les menciono, los que tenemos hoy en día, muy antiguos, esos también son copias de otras copias. ¿Quién sabe cuántas otras copias? Y cuando uno piensa en eso, pues incomoda. Yo cómo sé que esta copia, que fue copiado de un manuscrito, que fue copiado de otro, pues pueda mantener esa línea de verdad. ¿Cómo puedo tener como confianza y tener una seguridad sobre esto? Porque es un tema, digamos que problemático. Y además se suma que hay dos caminos, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ambos tienen sus situaciones bien diferentes, no pasaron por la misma historia ambos. La verdad es que ambos se manejaron en dos historias diferentes, y vamos a revisar eso de una manera bien completa. Vamos a hacer la tarea hoy de entender cómo se dio este precioso libro que tenemos, para que sintamos al final de la enseñanza confianza, tranquilidad, si es que en algún momento hemos sentido esa sensación de ¿y qué es si este texto no es tan fiel, ¿no? Puede alguno haberlo pensado, expresado, o alguien se lo pudo haber dicho, oiga, ¿y usted por qué me habla de cómo sabemos que eso no ha sido manipulado? Cosas como esas. Pues vamos a pensar, ¿listo? Entonces arranquemos. Primero vamos a hablar de algo que se llama el texto masorético. ¿Han oído el texto masorético? ¿Sí? ¿Alguien ha oído el texto masorético? El texto masorético es un tipo de texto, llamémosle así, que bajo tradición, de una manera muy antigua, intentó conservar su estructura básica. Es decir, estamos hablando entre los siglos IV al X, hubo una tarea, después del Mesías, hubo una tarea importante de un grupo judío que se denominó los masoretas, que deriva de una palabra hebrea que significa tradición. ¿Qué significa que hicieron estos hombres? Pues en una época donde el hebreo estaba en desuso, ¿qué se hablaba en esa época? ¿Recuerdan? El griego. Una época donde mayormente la gente hablaba griego.
o en su defecto en Jerusalén hablaban arameo, pero ya para la época posterior de la destrucción del templo, el griego digamos que se vuelve el lenguaje casi que uniforme en todo lugar, por lo menos en lo que refiere a las comunidades judías que se preservaron después de la destrucción del templo. Un grupo intentó preservar la traducción de la Biblia. ¿Por qué creemos eso? ¿Sabe por qué? Porque para ese momento el hebreo, al igual que hoy, solamente que se ha modificado, no tenía vocales. Entonces venía una necesidad clara. Mis hijos ya no me entienden mi hebreo, porque cuando lo leen no lo pueden interpretar. Ellos se vieron en la necesidad de sistematizar la preservación de sus textos sagrados. Entonces se inventaron o generaron un sistema muy interesante que en hebreo se llama las Nikudot. Los masoretas le incrustaron a los textos algo parecido como a las vocales y una serie de signos gramaticales que permiten, digamos, entender qué significa una palabra. Porque con una sola palabra, sin las vocales, pues puede significar múltiples, ¿no? Por ejemplo, la mem, la lamej y la kaf se puede escribir con esas 3 letras en hebreo: melech, malach, molok. Rey, ángel, y Moloch, el dios Moloch, se escriben con las mismas letras. Si no están las nekudot, las vocales, ¿cómo interpreta el que está leyendo la Biblia si no conoce la tradición de cómo se lee ese texto? Entonces resultaba un problema de grandes dimensiones, porque eso es solo un ejemplo de cientos de palabras, miles de palabras, que pues tú le varías la pronunciación vocálica y ya te da otro significado completamente diferente. Es un reto entonces, porque se trataba de la preservación en mi lenguaje, es decir, hebreo, de los textos hebreos a una generación de habla griega. Así es como más o menos esa historia. Y viene entonces un orden bien importante, es un grupo de escribas muy juiciosos, eso es solo un ejemplo, pero hicieron cosas como contar, o sea, cuando hacían una copia de los escritos, contaban cuántas letras tenían, contaban en qué momento debía repetirse una letra central, por ejemplo. Hacían una manera muy organizada y sistemática de revisar las copias para saber si se había escrito una palabra extra, si se había restado, como contando letras. Entonces, es una de las maneras que nos deja ver cómo también a nivel, digamos, entre el judaísmo quizás y todo este tema de la Kabbalah, empezó a ver todo este tema del conteo y los números. Fue porque los hombres que empezaron a organizar los textos hebreos pues encontraron patrones, encontraron cosas bien interesantes de trasfondo. Pero bueno, entonces ellos que hicieron copias, pero copias de una manera sistemática. Por primera vez hay esta evidencia de copias sistemáticas. ¿Qué es una copia sistemática? Se prohíbe una copia con variaciones. Es decir, se crea una copia única válida. ¿Me hago entender? Y eso lo voy a dejar ahí. Significa que pueden haber otros textos, comunidades o épocas donde se podría valer cierta manera de copias con pequeñas variaciones, y ahorita hablamos de eso. Pero en la de los masoretas, la idea era tener copias prácticamente de fotocopiador, o sea, tenían que ser muy leales. Así que el texto masorético es muy importante porque nos da la primera, digamos, versión elegible para tener nosotros como esta es de mucha confianza. Entonces ellos crean mecanismos de conteos, de vocales y de preservación de los textos que les ayuda a compartirlo y distribuirlo de una manera, digamos, segura. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ellos hicieron esto, como les mencioné, más o menos desde el siglo IV hasta el siglo X, mejor dicho, 1000 años más o menos, es que tenemos el texto masorético, los textos masoréticos más antiguos que nosotros tenemos. O sea, se sabe que ellos empezaron a preservar más o menos desde el siglo IV, pero los textos masoréticos que tenemos son de hace 1000 años, son más o menos del año
1000 y por esos siglos, del siglo I, siglo II, del siglo X, siglo XI. Bueno, pues son 1000 años, o sea, 1000 años después de Yeshua, 1000 años después de los últimos registros del Nuevo Testamento y 1000 años de aquí para atrás, o sea, es como un punto intermedio. Y ahí viene una pregunta interesante y es, ¿y antes de eso qué? O sea, listo, hay una preservación juiciosa que evidencia este trabajo muy judío, que los conocemos como personas organizadas que saben preservar, aprendieron técnicas de preservación de sus propias historias, de su propio conocimiento, y esta es una. Vale añadir también que el texto masorético también es la principal fuente de traducción del Tanaj hebreo, es decir, lo que hoy en día conocemos como el Tanaj, que los judíos, el equiparable o el equivalente al Antiguo Testamento, o lo mismo, mejor dicho, no es que sean diferentes, sino que solamente que ellos le llaman el Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento, la fuente principal de ellos para esa traducción es el texto masorético. ¿Listo? Pero después del texto masorético, entonces nos queda esta pregunta, y es ¿cómo sabemos que esos textos con 1000 años de diferencia de los últimos eventos bíblicos pues son seguros? Y vino un evento muy revelador reciente que nos ayudó a descansar, ayudó a la fe, a los creyentes a descansar. ¿Saben cómo se llama ese evento? El Qumran, el descubrimiento de los manuscritos del Qumran, los rollos del Qumran. ¿Sabe por qué? Resulta que hay una historia muy bonita, y es que en el 47 más o menos, del siglo pasado, un pastor beduino para allá en el desierto, en la zona del desierto allí al sur de Israel, por la parte del Mar Muerto, en unas cuevas, cuenta la historia que un hombre estaba pastoreando, estaba lanzando piedras y golpeó un cántaro. Por allá sonó un golpe que rompió algo. Entonces cuenta la historia que este beduino lanzó una piedra y por allá sonó como algo que se rompía. Él entra y ve y se encuentra con unos rollos, unos textos, unos pergaminos, unos rollos. Y este hombre, pues nada, descubriendo su tesoro, va y lo vende en el mercado negro, le dan cualquier dinero por eso, pero con el tiempo ahí hay toda una historia pues de película, terminan identificándolos como unos rollos muy antiguos. El caso es que regresan, digamos que se enteran de este descubrimiento y regresan a la zona y investigando más cuevas descubren hasta 900 rollos, 900 manuscritos, perdón. Y esto, ¿por qué es revelador e importante? Porque esos manuscritos no eran nada más ni menos que manuscritos de las Sagradas Escrituras, es decir, entre esos manuscritos habían textos de las Sagradas Escrituras, habían textos también acerca de la comunidad que vivía ahí, textos judíos de obras de la ley. Pero es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque saben qué fechas tienen estos, qué fechas, qué datación podrían tener estos rollos. Son textos que podrían estar fácilmente desde el siglo I antes del Mesías hasta más o menos el siglo IV después del Mesías. Es decir, un juego más o menos de 400 años. No mentiras, desde el 200 y punta antes del Mesías hasta después de la destrucción del templo por esa zona. Es un tiempo... Sí, tienen un rango de tiempo neotestamentario y intertestamentario. Y es muy importante, por tanto, porque nos da una luz de eso que decíamos, y 1000 años antes que, pues aquí hay una brecha de 1000 años entre esto y el texto masorético. ¿Y qué creen para tranquilidad de todos? La coincidencia, la constancia, la preservación comparada entre un texto y otro es del 95%. Es altísimo. Es decir, ¿qué tan fiel es la copia de 1000 años después a la que de una manera rigurosa los masoretas preservaron hasta de ahí para atrás al tiempo de estos textos? Pues hay un 95% de fidelidad, digamos. ¿En qué hay diferencias? Mayormente las diferencias son ortográficas,
son que falta una letra, que hay una letra extra, que de pronto hay un salto de línea, es de ese tipo. Pero es altísima. Ahora, no exactamente al texto masoreta, sino a los textos antiguos, porque de los antiguos solo les he mencionado uno, y es el texto masorético. Pero hay más, hay más. El caso es que, dándonos cuenta de que hay otros rollos u otras versiones, llamémosle así, antiguas de la Biblia, pues ahí es donde decimos los rollos del Mar Muerto en relación a los otros tienen un 95% de precisión. En muchos casos se parece más al masorético, en otros casos se parece más a otros. Les voy a mencionar el otro. El otro muy importante se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Entonces ahí vamos. Texto masorético, preservación organizada por escribas judíos intentando organizar y preservar de una manera rigurosa la versión que ellos pues estandarizaron. Por ahí para atrás vemos entonces el Qumran, un poco más flexible porque entre sus manuscritos incluso hay varias versiones de un mismo texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esas versiones? Como les menciono, no son versiones, digamos, de profundidad, incluso de significado, sino es que, por ejemplo, hay versiones de textos recortados, es decir, como por ejemplo, no están completos, pero sí se siguen el párrafo, es como si los hubiesen editado. Entonces eso da a pensar a los expertos que ellos se permitían en las comunidades ediciones diferentes a fin de, pues, en sus propios propósitos que desconocemos, pero que sí era válido. Tenían diferentes versiones que, insisto, no cambiaban en el significado o en la versión del texto, sino habían pequeñas ediciones que ayudaban a ajustar la comprensión del texto, ¿sí? Es decir, que no había una rigurosidad como si se generó con el texto masorético, porque era necesario que así pasara. Entonces, bien interesante. Entonces hablamos de la otra, ¿no? ¿Cuál era el texto? ¿Cómo se llama este otro? La Septuaginta. ¿Qué pasa con la Septuaginta? Bueno, esta también todas tienen su historia bien chévere. Hablemos de la Septuaginta. Esa es una versión griega de, pues, los textos hebreos, solamente que son más antiguos que esto del Qumran, pero no tenemos las versiones originales. Solo sabemos cuándo se creó, digamos, esa versión. Resulta que eso se le asigna más o menos a un gobernador en el tiempo del Imperio griego, pues gobernando toda la zona. Este era un gobernador en la zona de Egipto. Ptolomeo se llama el hombre, Ptolomeo II creo que era, y fue cuando hubo una división de Grecia. Si recuerdan, hubo 4 reyes, y este es el que gobierna esta zona de lo que sería Alejandría, donde Alejandro Magno pues tomaría esta ciudad. Allí en la famosa biblioteca de Alejandría se cuenta, se cree, no se puede aseverar, pero es un texto alterno donde se menciona que él es el que ordenaría a tener una copia de los textos hebreos de los judíos, porque allá en Alejandría había una comunidad judía, dado que pues Grecia, los griegos estaban gobernando toda esa zona. No sé si lo recordamos, esos son datos que se pueden, digamos, comprender en los textos de los macabeos. En esas historias se habla bastante de ellos, también en los libros de Josefo. Bueno, el caso es que para ese tiempo, esos son más o menos 300 años antes del Mesías, 400 años, este hombre se cuenta que ordena, o sea, se entera pues que los judíos tienen tremenda historia y tremenda información en sus textos, y ordena tener una copia de sus textos hebreos en la biblioteca de Alejandría, y para esto se ordena entonces que hayan 72 escribas judíos, israelitas. Entonces son 72, por eso hay el término Septuaginta, que es 70. Pero de eso se calcularía más o menos 72, son 6 hombres por tribu, más o menos es eso. 6 hombres por tribu sería lo que se habría recogido para ello. ¿Cómo se hizo el trabajo? Como se cuenta la historia tradicional de ello. Cada uno de esos 6 hombres, o sea, cada uno de esos 72 hombres,
tenía que cada uno hacer una versión, escribir una versión, una copia de la Biblia que tenía en ese momento, del canon que tenía en ese momento, y al final todos tenían que presentarlo y revisarlo, y tenían que ser iguales todos. Esa es la idea, que todos tuviesen una copia fiel comparada en 72 personas que habían hecho una copia. Hasta llegar a ese grado de fidelidad, esa última versión fiel de los 72 sería la versión Septuaginta. Es un trabajo muy muy bonito, porque imagínense eso, es la primera vez que el texto hebreo se abre al mundo internacional, al mundo de las naciones, no desde el hebreo, sino del griego. ¿Por qué desde el griego? Pues aquí ya tenemos otro problema parecido al de los masoretas, y es que para ese tiempo ya no era el hebreo la lengua oficial de los hebreos. ¿Cuál era para ese tiempo? El arameo y el griego. Porque antes de esos eventos que les mencioné a Ptolomeo, ellos habían sido deportados a Babilonia, y esa generación que surge de ahí en adelante ya abandona el hebreo, adopta el arameo, que era el idioma de Babilonia, y luego llegan los griegos, y con estos se impulsa ahora la helenización y el griego. Pues normal, ya el hebreo estaba bien, digamos que excluido, y estaba solamente consignado a la liturgia y a los textos sagrados. Se comprendía, el hebreo con el arameo tienen similitudes importantes, ¿no? Estamos hablando de algo así parecido como quizás como el español y el portugués, o no sé hasta qué grado de pronto el italiano y el latín. Se logran entender de alguna manera, pero el griego ya es otro idioma completamente diferente, pero era el idioma común. Y pasa lo mismo, ya no hablan hebreo, se empieza a perder, y la gente en Alejandría, pues ¿cuál fue la reacción a esto? ¿Qué creen que habrá sido la reacción a que se construya, se elabore, se genere una copia de los textos sagrados en el idioma conocido para los judíos de la época? ¿Qué creen que generó eso? Pues alegría. Imagínese que usted puede volver a su conexión con sus raíces, porque usted, para entender sus raíces, tiene que de pronto ir a los ancianos, de pronto, no sé, ir a los que saben de eso. Pero cuando tienes un texto que ahora se puede enseñar, porque todos lo entienden, pues fue una ventaja grande. Tanto así, que las menciones del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento son tomadas de la Septuaginta. ¿Me hago entender? ¿Cómo así? Claro, cuando el Nuevo Testamento mayormente dice cosas como cuando dijo el profeta tal cosa, y menciona allí, o como dijo el texto tal. Esas menciones que el escritor colocó ahí son textos que aparecen de esa manera. De todas las versiones de las versiones disponibles está eso en la Septuaginta, lo que significa que los escritores tenían como referencia una Biblia griega, textos en griego. Eso era lo común. ¿A qué textos leería un hombre de la época de Yeshua? Quizás, muy probablemente, en griego. No en hebreo, no en arameo, en griego. Y es algo interesante, curioso. ¿Por qué? Porque el hebreo estaba reservado para los que conocían hebreo. Es como si hoy en día yo les digo temas de idiomas. Uno piensa que porque uno tiene un pasado chibcha, porque entonces todos hablamos chibcha, no tiene ni idea nadie de eso. O porque venimos de un cristianismo que tuvo una liturgia en latín o en griego, entonces la gente cuando iba a misa entendía lo que el sacerdote decía en latín, lo repetían, pero no entendían. Eso pasa. Nosotros asumimos, la gente sabía hebreo. No necesariamente, muy probablemente no. Sino más bien los conocedores, los maestros, los rabís, los líderes, sí son los que quizás lo hacían. ¿Sabe por qué? Porque el hebreo era ¿qué? Una lengua muerta, es decir, no servía para comunicarse con otros. Entonces no se usaba. ¿Qué sentido que aprendas un lenguaje que no usas? Pero se usaba para la liturgia meramente.
Pero fuera de eso, entonces, vamos al punto. ¿Qué conocía la gente? Entonces aquí ven las probabilidades. Muy probablemente conocían era la versión Septuaginta, ya que el griego sí era un idioma conocido. Era un idioma hablado, mejor dicho. Y un judío de la época, en ese orden de ideas, en promedio podría hablar arameo, porque era la lengua normal, pero más que hebreo, quizás hablaba era griego, porque era el idioma del comercio, era el idioma de los extranjeros, y por eso vemos que los apóstoles sin problema pues dispersaron el evangelio. De alguna manera, algunos con más, quizás un Pablo, un Timoteo, pues lo conocían de una manera más nativa, no sé, pero no sabemos hasta dónde un pescador de Galilea lo hablase, ¿sí? O sea, hay que saber, hay que más bien entender que la Biblia nos muestra que habían diferentes grupos sociales, pero sin duda el Imperio Romano también tenía su manera de gobernar y ellos tenían que conocer esos idiomas, ¿no? Para ese momento el latín no era, digamos, fuerte. Eso ha habido diferentes etapas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la Septuaginta? Pues que si bien conocemos su historia, pues los manuscritos antiguos de la Septuaginta no tenemos. Solamente conocemos que sí existe esa traducción, digamos, antigua de la Septuaginta, que tiene entonces los textos, digamos, en paralelo con los masoréticos. O sea, sí hay textos antiguos de la Septuaginta, pero no digo tan lejos como lo que da su origen, ni tan lejos como lo es el Qumran. Pero también vemos que en el Qumran hay textos muy alineados a la versión de la Septuaginta, lo que nos deja saber que incluso ellos los tenían en cuenta. Es algo bien chévere. También está el Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano es otra versión, está solo el Pentateuco, porque los judíos samaritanos o los israelitas, eso estaba mal dicho, judíos samaritanos no es, sino más bien los israelitas samaritanos, estos tienen una versión también muy importante también para que se tenga en cuenta a nivel, digamos, de estudio, porque es muy fiel también a todo, exceptuando, en este caso sí, varios matices sí profundos. Es donde ellos sí intentaron marcar una diferencia. ¿Qué tipo? Por ejemplo, yo se los mencioné en algún momento. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el 10º mandamiento, el de no codiciarás, ellos lo reemplazan ¿por cuál? Por el de establecer un altar en Gerizim, por ejemplo. Porque para los samaritanos el lugar de adoración es en Gerizim y no en Jerusalén. Entonces, lugares donde se habla de este tipo de relaciones con Jerusalén, del lugar de adoración, ellos lo traducen generalmente o refuerzan la idea de que sea en Gerizim. ¿Se acuerdan cuando Yeshua a la samaritana, ella le dice, ustedes dicen que se adora acá y nosotros decimos que allá? Es un asunto de cuál es el lugar de adoración. Pues esos son los samaritanos, son esos mismos. Pero la Torá es muy fiel en ese orden de ideas a las traducciones otras que les menciono, como la Septuaginta o al texto masorético. Entonces es bien chévere ese pedazo porque también preservaron con cuidado muchas cosas, otras las modificaron para mantener una diferenciación de comunidad. Ellos solamente tienen de la Torá, porque ellos no preservaron, no aceptaron, digamos más bien, como texto sagrado, pues hacia ese nivel lo que es los profetas y el resto de libros. Luego vendría otro asunto y son los Targum. Los Targum, ¿han oído ese nombre? ¿Un Targum? ¿Saben qué es un Targum? Los Targumes son textos explicados de la Biblia. Es la evidencia de que en algún momento, cuando se ponían a leer, tipo Yeshua, lee el libro de Isaías y da una explicación. El Targum nos muestra que quizás también en ese tiempo de los masoretas o antes, cada vez que alguien leía el texto, hacía una explicación parecida a la de nosotros verso a verso. Y eso se enseñaba quizás de manera tradicional.
El caso es que llegó un momento en que eso se empezó a documentar. O sea, se escribió, ¿no? Génesis 1, el principio era el verbo, al principio creó el Señor los cielos y la tierra. Entonces viene el Targum de Génesis 1.1 y da una breve explicación de eso. Esos Targumes son muy antiguos porque nos deja ver cómo interpretaba un judío de cientos de años atrás textos hebreos. Y es algo, obviamente, importante y revelador. Esto se hace acerca del Tanaj, obviamente porque eran los textos sagrados del momento. Entonces son textos que vienen con una explicación. Hay varios targumes, pero hay uno que es como el más completo y el que tiene más autoridad o más se preservó. Obviamente a lo largo del tiempo pues han ido haciéndole ciertos ajustes ya pues a nivel rabínico, y esto es lo que se conoce como interpretaciones tradicionales de la Biblia. Entonces el Targum es muy importante cuando, por ejemplo, tú quieres tener en cuenta una opinión judía de un texto que no entiendes muy bien o no sé. Entonces muchos de las interpretaciones que tiene un judío actualmente de la Torá, muchas de ellas se basan en esos targumes antiguos. Entonces, ¿cómo se llama un targum? Es algo bien revelador acerca de este estudio antiguo de las Escrituras. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Este es el otro camino que les mencioné. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Este escenario es diferente. ¿Sabe por qué? Porque si bien hablamos de que los manuscritos antiguos acerca del Tanaj no son tantos, ¿cierto? ¿Cuántos contamos? El texto masorético, el Qumran, la Septuaginta. ¿Cómo? Pero no, esos son solamente comentarios. O sea, hasta hablando de que hay comentarios de la Biblia muy antiguos, pero no son manuscritos bíblicos, son al pie de la letra, el comentario. Sino que sí es importante mencionar que se han preservado, ¿no? Pero si tenemos poquitos manuscritos del Antiguo Testamento y hay una fidelidad importante en ellos, lo que nos demuestra una copia sistematizada, rigurosa, responsable, aunque hayan aparecido entre los esenios, por ejemplo, que allá en el Qumran, o entre seguramente una línea farisea masoreta, o por allá en Alejandría con los ya helenizado. Es que son distancias grandes en tiempo y de comunidades. Y hay una hermosa comparación donde todo fluye. 95%, eso es altísimo. Es altísimo. Hay pequeños diferencias, ajustes, errores en las copias. O incluso a propósito, pero son mínimos. Hay una historia muy diferente que en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que el Nuevo Testamento hay más o menos 25.000 copias. 25.000. No de todo el Nuevo Testamento, pero sí de textos del Nuevo Testamento. 25.000 es muchísimo. Cuando tú pasas de 3, 4, 5, no sé. No digo que los que les mencioné del Antiguo sean los únicos, no, son los completos, son los más completos, los más importantes. Pero el Nuevo Testamento es exageradamente grande la cantidad de copias que hay. Y no solamente hay muchas copias, de ellas solamente como 5.000 son griegas, como 10.000 son latinas, del latín, y otras como 10.000 son de otros lenguajes. En un tiempo desde más o menos el año 200, por allá cerca, no creo que los más antiguos son del año 100 y punta, súper cerca del tiempo de los apóstoles, el Codex Sinaiticus, hasta de ahí a 1500 años que se han seguido encontrando copias del Nuevo Testamento, lo que es algo muy bonito por el lado de chévere. Hubo un trabajo de insistir con copiar algo que era muy valioso, ¿no? No solamente el Nuevo Testamento, hay que decirlo. En esas copias ya se incluyen copias del Antiguo Testamento, según el canon presente. Pero como el Código Sinaítico, que es el código o el Códice Vaticano, que tiene copia de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero son muy antiguos.
¿Qué pasa con esto? Que como menciono, si bien hay una gran cantidad de copias, no tienen tanta fidelidad entre ellas. Ahora, no son profundas las diferencias, siguen siendo, la mayoría de ellas son ortográficas, problemas ortográficos, otras son por temas de traducción, estamos hablando de griego, latín y otros lenguajes, no traducciones como cuando llega el tiempo de la traducción de la Biblia, que es algo que veremos en el próximo episodio, que es ya después de que se viene todo un sistema para cómo se traduce del latín a otros idiomas. Pero bueno, ya en esas versiones antiguas hay ciertos problemas y hay cositas ya más complejas aún, como lo que se llama la coma joánica, por ejemplo, versiones donde se refuerza ciertos tipos de doctrina, versiones que contienen textos que otras no. Por ejemplo, hay la versión, digamos, de la cual sale la mayoría de nuestras traducciones, se llama el Textus Receptus. Esa es una traducción, es la que utiliza Erasmo de Rotterdam para utilizarlo en la imprenta. No sé si alguna vez en el colegio escuchamos esa. Creo que fue en el colegio. Que cuando el tipo que se inventa la imprenta, lo que imprime pues son Biblias a lo tremendo. La traducción que el hombre utiliza en Suiza, mucho tiempo después, pues es en base a lo que él tenía como documentos. Entre esos no estaba el Códice Sinaítico, por ejemplo, que es el más antiguo, o de los más antiguos con el Códice Vaticano. Y en ese, ¿qué pasa con los más antiguos? Que aquí viene un dato importante. Les voy a poner ya como el ejemplo. En el Códice Vaticano y Sinaítico no aparece, por ejemplo, la historia de la mujer adúltera que aparece en los evangelios. ¿Se acuerdan de esa historia? De la mujer que van a apedrear y esto. Tampoco aparece el texto del cierre del libro de Marcos donde se habla de la ascensión de Yeshua. Es decir, ese párrafo último que aparece aquí, déjenme un momentico, en Marcos, del 9, listo. Entonces, hay unos textos que en ese código sinaítico no están, que son los de Marcos 16, 9 hasta el 20, que es donde termina el capítulo. Aquí es donde se habla que él se le aparece a Magdalena, a sus discípulos, la comisión a los apóstoles, la ascensión. Eso no está en ese texto. Está en otros textos posteriores. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de ajustes o de temas hacen que de donde partió, digamos, la mayor cantidad de Biblias que se han traducido, pues no se tienen en cuenta en libros más antiguos. Y ahí es donde viene la pregunta incómoda: ¿por qué no estaban en esos textos más antiguos? Pues es un problema pues tocaría ver qué otras versiones con el tiempo se puedan encontrar. Pero sí nos dejan ver que hay versiones más modernas que tienen textos que las más antiguas no. Y pues eso a nivel, digamos, de investigación es cierto, piedrita ahí como incómoda. Independientemente de eso, hay muchos manuscritos entonces, copias, en este caso códices. Un códice es un libro, a diferencia de los manuscritos que eran rollos. Ya los códices son libros, es decir, van por páginas. También tiene entonces un copiado manual, organizado, pero sí con ajustes. ¿Y por qué podría pasar esto? Pues simplemente porque se expandió el conocimiento de la Torá, del Mesías y todo esto, pero ya no hay un orden, digamos, de un pueblo haciéndolo, sino ya se convierte en algo, digamos, más masivo. Y en la medida que esto va abarcando nuevas comunidades, pues a su manera también seguramente irán haciendo sus copias. Pero viene algo muy interesante nuevamente, y es esto, que otra vez finalmente, y a pesar de eso, cuando tú revisas todas esas copias, pues siguen manteniendo una línea transversal muy coherente, muy importante, y no se desvía. Cuida de no desviarse de eso. Así que se da por una expansión incómoda, ¿no? Expansión incómoda. Entonces,
aquí dijimos cositas importantes. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿de dónde preserva, digamos, su mayor fidelidad? Pues textos que se datan un par de décadas después de los apóstoles, con uno, por ejemplo, llamado el Códice Sinaítico. Este realmente también se descubrió hace no mucho. Hace no mucho se descubre. ¿Y dónde se descubre? En el Sinaí, o allá es donde se tiene. En una, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Santa Catalina, algo así se llama la iglesia donde se tiene, o donde se descubrió. Y el Códice Vaticano, pues está ese se descubrió en Egipto. Pero dicho todo esto, de esos es que se hace entonces la revisión textual. La revisión de los textos o la crítica del texto se da en base entonces a la comparación entre diferentes copias. La gran bendición es que ahora al tener tantas copias, entonces se hace una comparación de coherencia y se puede entonces encontrar fácilmente, ahí sí como llaman el monje encerrado, es decir, donde hubo una alteración, una manipulación, digamos, evidente de algún texto para preservar una doctrina comunitaria. ¿Listo? Pero esto simplemente nos demuestra que las comunidades, digamos que quien tiene esta posibilidad de transmitir el conocimiento, pues siempre va a tener la responsabilidad de hacerlo fielmente, pero si no lo hace, pues también estos errores se copiarían, ¿no? Estos errores se volverían un problema porque pues hasta no tener un texto de comparación, pues el texto se preservaría, como es el caso de la coma joánica, que es algo que Erasmo tuvo en cuenta porque eran los textos que él tenía. ¿Qué es la coma joánica? Pues un texto donde se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solamente está en esa versión, pues, pero en textos más antiguos no. Lo que evidencia que hubo un momento en que alguien incluye algo extra para tratar de justificar una doctrina de momento. Para él habrá sido algo necesario, quizás, pero el punto es es ver que esa generosidad con las múltiples copias y versiones, pues también nos ayuda a ver el valor que esto tuvo a nivel social, cómo se esparce el conocimiento por el mundo, ¿no? Desde esa época, en lo que tenía valor acerca del conocimiento de los evangelios puntualmente, pero también cómo también hubo ese intento de acomodar los textos a ciertas comunidades. Así que podemos decir en conclusión que pues, no tenemos copias exactas. Tenemos que decirlo exacto. De esa manera, tenemos que referirnos de esto de una manera responsable. Esta no es una copia exacta del original, no lo podemos aseverar así. Pues una copia muy fiel. Hay otro tema que, como les mencioné, lo veremos la próxima semana y es la traducción, que ese es otro lío. Porque entonces ya no va. ¿Será que la historia de Noé fue exactamente así? ¿Será que el que escribió eso así pasó? Pues no sé, esa es la historia que él le contaron hasta que la escribió. Que se contó en cánticos, quedó en leyendas, quedó en escritos, no sé, pero el que la escribe tiene la versión de la versión de la versión de la versión. Ahora, el escrito se copia hasta que alguien instaura la versión principal. Ahora esa versión principal se copia a otros idiomas, se encuentran copias con pequeñas variaciones, luego se empieza a traducir a otros idiomas. Ahora, ¿qué tan fiel es esa última versión ya al español que tenemos hoy en lenguaje actual a la historia original de ese caso de Noé? Pues eso es lo maravilloso de esto. ¿Qué es lo maravilloso? Que sin duda podemos argumentar sin miedo a decirlo que no será del todo exacto o tendrá matices, que estaremos basando nuestra lectura quizás en alguno que otro error de copia, algunas letras faltarán, algunos pasajes pueden haber tenido un significado levemente diferente, pero dicho esto, la línea principal de toda la Biblia sí es comprobable que se preserva. Y eso es algo, es imposible. De hecho, ahorita que les mencionaba, 25.000 copias del Nuevo Testamento, no existe ningún libro antiguo que tenga esa cantidad de documentación. No existe. Es un Guinness Record. Es el único texto que tiene tanta copia en la antigüedad. Lo que nos deja ver ese asunto que les menciono. Cuando tú tienes
De pronto entre uno y otro pueden haber diferencias y tú dices, pues, ¿cuál tiene la razón? Ahora, cuando tienes 25.000 copias para comparar, tú dices, bueno, ya podemos identificar dónde están los errores. Entonces, es algo interesante porque menciono que todo este trabajo de siglos, de generaciones, de comunidades, de preservación de la escritura, es una bendición que el Señor ha permitido para nosotros y podemos hoy exponerlo de una manera, digamos, rigurosa y crítica, sin la intención de menospreciarlo, sino al contrario de evidenciar cómo este texto, tal y como es, pues es luz para todos nosotros, porque lo es, gigantescamente. Nos muestran al Dios de nuestros antepasados de la manera más genuina, más original, más hermosa posible, y nos deja conocer su voluntad. Así que cuando nosotros conocemos todas estas cosas acerca de la Biblia, pues debemos sentir, por un lado, no la presión de tipo nunca cuestiones la Biblia, porque ahí cometemos un error pues tonto, y es ignorar pues evidencias como les mencioné en muchos casos. Un texto dice una cosa, el otro dice otra, cosas básicas como números diferentes, nombres diferentes, significados en algunos casos diferentes. Pero aún así, a pesar de eso, que eso es donde les digo, pues eso de ¿por qué sucede eso? Pues simplemente porque es un mismo texto copiado siglos y siglos por diferentes copistas, con sus propios errores humanos, por sus propias pequeñas variaciones, incluso idiomáticas. Imagínense que usted hoy habla español y mañana su generación ya no habla español, habla inglés. Le dicen copien los libros de su papá en español. Yo hablo bien en español, ahí hablándome de inglés. No, la verdad es que no hablaría como yo. Y usted, con sus herramientas en el momento, trataría de hacer lo mejor. Pero ahí ya tenemos un primer punto de quizás no lo haga exacto, porque no es nativo hablante español, un ejemplo. Y el siguiente, y así, cuando hablamos de siglos, de cambios de idiomas, de una época donde el tema, digamos, de la sistematización académica o los métodos eran mucho más primitivos, pues antes nos deja ver que este trabajo fue mega sensacional, fue muy bueno, es excelente. O sea, la calificación que podríamos darle al trabajo de los antepasados para llegar al libro que tenemos hoy es que definitivamente Dios estuvo con ellos, porque no hay manera de que lleguemos a este resultado de hoy. Textos del paleohebreo, historias de por allá donde era todo muy diferente, ahora la encuentras en chino, japonés, taiwanés. ¿Taiwanés? Suena raro. Portugués, el idioma que tú quieras, porque está en el idioma que quieras. O sea, aquí en las comunidades indígenas tienen versión chibcha de la Biblia. Eso es tremendo. El libro más copiado, más traducido, más compartido. Como les mencioné al principio, solo me deja ver una cosa: Dios quiere ser conocido. Así que finalmente digo, si Dios preservó el texto, los textos como están hasta el día de hoy, pues solamente nos debe quedar una cosa para hacer: no criticar la Biblia, reconocerla, abrazarla y darle gracias a nuestro Creador por permitir que hasta el día de hoy nosotros tengamos esta oportunidad, esta ventana de oír y atender lo que Él dijo en tiempos antiquísimos acerca de nosotros y acerca de nuestros incluso descendientes, de nuestros hijos, acerca de lo que ha de ser, de lo que es y de lo que ha sido. Así que, aunque de pronto nos incomodemos una y otra vez con estas perspectivas de la Biblia, la idea es sencilla, es humilde. Es que veamos, como les mencioné, es como una danza entre el eterno y la humanidad. Eso es la Biblia, un texto que tiene tradiciones humanas de sus historias, pero tiene la palabra de Dios. Y ellos, danzando, generan este maravilloso libro que tenemos hoy. Sí, no intenta ocultarlo, ¿no? Tiene sus errores de copia, tiene sus diferentes versiones interpretativas, tiene sus textos en diferentes idiomas, tiene la manera en que cada autor también entiende lo que está escribiendo y no lo oculta, más bien nos deja ver con mucha generosidad cómo el hombre una y otra vez ha intentado acercarse al Creador y ha interpretado su propia historia, pero en el caso de la Biblia de una manera tan uniforme, tan honesta, tan
tan responsable que, insisto, a uno solo le queda como sentirse como muy bendecido porque Dios ha permitido que esto sea así. El otro camino, si quieres idealizar todo esto, el otro camino es que Dios hubiese bajado la Biblia del cielo. 0 errores. Pero ¿sabe qué? Nunca pasó así. Así que no nos engañemos. Hay que verla con tranquilidad, con naturalidad, no asustarnos. Ay, es que ahora cómo sé que no puedo confiar o no. Tranquilo. Hay miles de copias que nos permiten, y hay un trabajo académico, ahora sí, moderno, muy robusto también detrás. Muy robusto, porque ahora las versiones que tenemos ahora son revisadas comparadas con todas esas cientos de versiones. O sea, ya las versiones actuales incluso son mucho más responsables, correcto, porque tienen ya no una sola versión para comparar, no, ahora se fijan en muchas cosas más para tratar de entregar interpretaciones un poco más, pues que atiendan más a ese mensaje original. Pero insisto, y aunque no fuese así, la versión que tú tengas en tu casa, te lo digo con todo el cariño, léela porque ahí está la verdad. Ahí está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues hay que empezar a leer la Biblia. Así que gracias por habernos acompañado en esta nueva enseñanza, esta nueva entrega del texto incómodo. Shalom.